gusto poder tener un contacto directo con estudiantes de mi alma mater y trayendo una temática que es mi pasión, que es a lo que me dedico actualmente. Bueno, voy a empezar a hacer presentación. Normalmente soy más amigo de las presentaciones más dinámicas, más participativas, pero bueno, comprendo absolutamente que por cuestiones de seguridad debemos hacerlo tipo conferencia, luego pregunta cerrada y directa, sin mucha coparticipación. Soy muy amigo de generar procesos coparticipativos. Eh, Voy a hacer una presentación leída para no expandirme demasiado, generando alguna forma de dinámica durante el proceso. Entonces, la intención de lo psicosocial, la presentación ya la realizó Andrés. El objetivo del presente trabajo que les realizo es generar cuestionamiento, un poco a partir de lo que decía Andrés, sobre la generalización pues, sobre el lugar de generar problematización. Este es un concepto de base de Paulo Freire. Paulo Freire es un pedagogo brasilero a quien les recomiendo absolutamente si este tipo de cosas si este tipo de cuestiones les llaman la atención y les atraen sobre su investigación en las áreas sociales. Definitivamente las ciencias sí debemos empezar a interesarnos más en el lugar de lo social, que es un poco el cuestionamiento que yo presento a partir de este trabajo. Entonces, mi intención es generar un cuestionamiento sobre el sentido de lo psicosocial. No pretendo generar conocimiento, ni llenar el vacío sobre el conocimiento. Pretendo generar cuestionamientos alrededor de lo psicosocial para que desde allí cada uno de quien tenga alguna motivación o intención alrededor de lo psicosocial, se pretenda la búsqueda y la construcción de conocimientos y el lugar de generar espacios de encuentro entre ustedes que permitan dar lugar a ese conocimiento. Definitivamente en ningún lugar concibo que el conocimiento sea creado a partir del lugar de un experto, así que no me presento acá como lugar de experto, sino como aquel que cuestiona para generar algunos movimientos en la motivación del conocimiento. Lo psicosocial está de moda. Parece que cuando se enuncia lugar a lo psicosocial, se habla de todo. Son comunes las intervenciones que citan un lugar a lo psicosocial. La cuestión está que cuando hablamos que algo es todo, a la vez le damos el lugar de nada. Regularmente se da referencia a lo psicosocial con la sola excusa de intervenir una población, y cualquier función terapéutica, pedagógica o hasta show de masas en una comunidad o un grupo, generalmente vulnerable, porque la vulnerabilidad y la miseria generan rating. Y cuestiono de nuevo, que sea una población y no un individuo el objeto de intervención es suficiente para afirmar el lugar de lo psicosocial. Cabe entonces señalar la pregunta si lo psicosocial obedece al lugar o a la población de trabajo y no tiene implicaciones en lo metodológico, ontológico, ético, epistemológico y político. Este es uno de los centros sobre los cuales les pido el lugar de la atención. Que nos preguntemos si lo psicosocial, cuando lo mencionamos normalmente en los estudios de las ciencias psi o en los estudios de las ciencias sociales, dan lugar a una articulación metodológica. Cuando yo hablo de estudios psicosociales, ¿qué metodología estoy usando? ¿Qué comprensión ontológica? ¿Qué forma de epistemología reconozco? ¿Qué ética le implica tanto a la comunidad como al gestor social que trabaja? ¿Y qué posición política me implica? Porque cuando yo hablo de lo psicosocial estoy hablando necesariamente de lo político y no me puedo asumir desde un lugar objetivo diferencial, como muchas veces las ciencias sí pretenden. Perdón. Generalmente las intervenciones sociales, poblacionales o comunitarias desde diversas disciplinas están llenas de buenas intenciones. ¿Y será que a partir de buenas intenciones, con diseños traídos de cualquier método o epísteme, son la base argumentativa para soportar qué es lo adecuado para las poblaciones a intervenir? No pretendo cuestionar las intenciones de desarrollo o generar bienestar social, mas sí pretendo cuestionar la fundamentación y pertinencia de las mismas.
Y es esta una reflexión necesaria que debemos realizar los profesionales que pensamos lo psíquico más allá de lo meramente individual. Aquellos que pensamos en la construcción psíquica desde lo relacional. O mejor aún, esta reflexión sobre la intención y el significado de lo psicosocial atañe a los profesionales que desean generar impactos en comunidades, esperando transformaciones de la realidad social. Quiero que subrayen ese lugar. Transformaciones de la realidad social. No esperamos que el inconsciente se haga consciente, no esperamos que se hagan resignificaciones cognitivas, no esperamos que se construyan no sé qué otras cosas dependiendo de cada forma de psicología. Acá esperamos transformaciones de la realidad social. Y en fin, cualquier profesional, médicos, abogados, politólogos, sociólogos, pedagogos, o mejor, sin títulos, usted o yo, que nos interesamos en el bienestar social de los nuestros, el vecino y el habitante del Amazonas o del Cabo de la Vela. A mí me gusta decirle a mis estudiantes cuando trabajamos psicología social comunitaria, si a usted el hambre del otro le duele, si a usted la injusticia le importa, si a usted la inequidad social le parece que debería dejar de estar presente y quiere trabajarlo desde el lugar de la construcción del conocimiento, que su lugar de profesional en psicología le merece, este puede ser su campo. Les traigo un ejemplo. En la Universidad de Santander se generaba una mesa de trabajo entre diferentes disciplinas, ingenierías, profesionales sociales y de la salud, alrededor de un macroproyecto nacional que pretendía desarrollarse en el Magdalena Medio. Se pretendía llevar una serie de equipos para generar investigaciones, para potencializar la productividad de una serie de productos de orden agrícola que tenían allí esas comunidades. Y esto iba a generar, por supuesto, una serie de impactos comunitarios. En medio de las reflexiones, donde los diversos y diferentes enfoques se argumentaba sobre las necesidades de generar un foco desde los diferentes activos de los proyectos. Los focos estaban pensados en si generar impactos comunitarios, en si generar impactos en la construcción de conocimiento, en la construcción de tecnología o generar impactos en el marketing. En algún momento una ingeniera levanta la mano y argumenta que no puede ser que el foco siga siendo social en el Magdalena Medio porque resulta que al Magdalena Medio se le ha ingresado muchísimo dinero al sector social y nada ha sucedido. Esa afirmación, entre tanto arbitraria, tal vez un poco desconsiderada, pero al fin y al cabo, con un lugar de encuentro en la realidad, nos debe hacer pensar a los profesionales de las ciencias sí y a los profesionales sociales que algo está pasando sobre los procesos que nosotros estamos realizando. Que es el lugar de percepción de que la inversión en lo social no genera ningún impacto que permita pensar las consideraciones diferentes de los procesos que nosotros realizamos, dándole la seriedad que implica otra serie de impactos como los tecnológicos, como los agrícolas o como el marketing, nos debe llevar a pensar qué es lo que está pasando con nosotros, con nuestros métodos y con nuestras formas. Remitámonos a un caso real. El periódico El País en su portal web, elpaís.com.co, referencia en la fecha de enero 18 de 2015 el artículo Las huellas del conflicto armado en los niños y adolescentes colombianos. En él refiere algunos datos sobre las implicaciones psíquicas en niños y niñas, producto del conflicto armado, pero me centraré en la recolección de impresiones que realizaron en Toribío, Cauca, refiriendo que es esta una de las zonas más afectadas por las tomas y ataques guerrilleros. Realizan entrevistas a entes del colegio rural de la comunidad y algunos menores, refiriendo que desde un ataque ocurrido con un carro bomba, los niños y niñas presentan temores frecuentes, pesadillas, desmotivación escolar y algunos niños dejaron de ir al colegio ya que las familias se desplazaron. Se enuncia una entrevista realizada a una de las docentes de la institución, quien agradece a una organización internacional que acudió a la comunidad y cito textualmente. Han enseñado terapias de salud mental, han enseñado terapias de salud mental.
para sacar todo lo que tenemos reprimido, lo negativo, y de esa misma forma ayudar a los niños. Nos enseñaron ejercicios de relajación y respiración, pero es que vienen cuando suceden los episodios violentos y después se olvidan de nosotros y no más. Yo quisiera que ustedes reflexionaran un poco el discurso que presenta esta docente. Nos enseñaron técnicas de salud mental. Les enseñaron a la comunidad. O sea, yo como actor todopoderoso me envisto de poder hacia el otro, no dueño de su realidad, ni dueño de su salud, ni dueño de lo que le pasa, porque pobrecito, ¿no? Porque es víctima. Y yo hoy le enseño cómo tener salud mental, porque el saber es mío. Y entre eso, le enseño a respirar. Que cada vez que veo esta presentación me vuelve la misma emoción. Parce, los psicólogos estamos enseñándole a respirar a todo el berraco mundo. O sea, víctimas de carros bombas necesitan saber cómo respirar para poder aprender a afrontar la situación social que vivieron. Necesitan aprender a respirar. Esos cuestionamientos son los que nosotros como profesionales de la psicología debemos empezarnos a hacer. Si debemos ir a un grupo de víctimas a enseñarles a respirar. Si debemos ir con un grupo de víctimas a enseñarles cómo es que deben encontrar su salud y cómo deben cambiar todos sus hábitos que tienen una construcción ancestral muchas veces, que tienen todo un contexto cultural, histórico, porque es que resulta que, hey, estás viviendo mal, ¿sí? Ven y te doy unos consejos cómo vivir bien. Y por eso, entre tantas, es que el coach nos está ganando tanto marketing. Continúo. Generar reflexiones en el punto coyuntural del posconflicto, o al menos su intención. Reclama como prioritaria la intervención desde lo psicosocial, para comprender e intervenir las marcas psíquicas del conflicto armado interno colombiano, ya que ante un fenómeno de implicaciones comunitarias y sociales, no es posible pensar en una intervención predominantemente de enfoque clínico, al ser las causas y los efectos de orden poblacional. Si yo tengo una causa y un efecto en el orden de lo poblacional, no puedo seguir pensando al individuo en el orden de su individualidad, en el orden de que tiene una identidad cerrada y no relacional. Porque resulta que el conflicto armado interno en Colombia y todos los procesos de orden poblacional tienen unas implicaciones macro. Por supuesto que hay procesos de orden individual, claro que sí, yo no los niego. La psicología social comunitaria no los niega. Pero resulta que no pueden ser el foco cuando yo trabajo lo poblacional. Si estoy trabajando lo poblacional, mi foco debe ser lo poblacional y lo relacional, y no lo clínico individual. Requiriendo entonces que las comunidades afectadas se empoderen de su realidad social y busquen soluciones a sus dificultades, reconociendo su contexto, su historia, su particularidad. Esto tiene unas grandes implicaciones. Y es como resulta que yo como profesional social, como psicólogo, reconozco que las comunidades van a tener dentro de su construcción histórica una serie de saberes que les ha proveído, ¿sí? Les ha construido una posibilidad de convivencia y de generar salud psíquica a partir de sus tradiciones. Una estudiante mía, en un evento que nosotros tenemos allí en la UDES, hablaba de la construcción de la felicidad y del bienestar a partir de la identificación de su identidad cultural. Ella viene de Sincelejo. Y recuerdo mucho un apartado que ella daba y decía, es que felicidad es que mi abuela escuche los vallenatos viejos en la mañana y se pare a bailar. Y que yo recuerde eso toda mi infancia. Y que los pescadores vinieran y la saludaran a ella. Eso es felicidad. Y que los pescadores se fueran cantando las canciones con las que crecieron y crecimos todos, mientras iban y traían el pescado para la comunidad. Eso es felicidad. Y asumir que los profesionales sociales damos la magia de cómo encontrar la felicidad supone ese mismo lugar que la ingeniera cuestionaba en esa reunión a la cual yo asistí.
de por qué resulta que le damos y le damos plata a lo social, pero no estamos teniendo impactos. Entonces me pregunto yo, y les lanzo la pregunta, ¿cuál es el método de lo psicosocial? ¿Cuál es la epísteme de lo psicosocial, la ontología de lo psicosocial? Cualquiera, todo, lo que sea, nos sirve. Que el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve y está perdido. Es necesario que los profesionales en ciencias sí y en ciencias sociales empecemos a generar un lugar más académico, más formal sobre lo que implica la psicosocial y sobre lo que implican los procesos de intervención psicosocial. Y entonces, ¿qué comprendemos por psicosocial? Definitivamente no es posible comprender como psicosocial muchas de las acciones que se desarrollan en torno a las intervenciones sociales, pues no desarrollan una reflexión crítica y metodológica de ese punto de enlace o bisagra estructural entre lo social y lo psíquico, enlace entre la estructura social y el individuo, como lo diría Martín Baró, o en términos de vínculo como base de la formación psíquica y formación social, en términos de Pichón Rivière. No se pueden entender como psicosociales dichas aproximaciones que no comprenden al sujeto social, al sujeto como producto y artífice de lo social. No se entiende al sujeto en su contexto, ni al contexto con sus sujetos. Es un poco allí donde yo les digo que esos procesos de intervención social no pueden seguir siendo pensados desde el lugar de la clínica, porque el lugar de la clínica viene pensada a partir de una epísteme de lo individual, que argumenta cómo funciona, dependiendo de la psicología, el alma humana. ¡Oh! Vuelvo a hablar de alma, qué terrible para algunas psicologías que sigamos hablando de alma, pero al final esa es la raíz etiológica. Resulta entonces que no podemos seguir pensando esta epistemología en el orden de lo individual, sino que de pronto el alma se encuentra en el lugar de lo relacional, y sobre todo si lo que yo voy a atender es lo relacional y no lo individual, dando lugar entonces al sujeto en el lugar relacional que le corresponde. Se me viene a la mente un caso dentro de una de las comunidades con las cuales yo he trabajado, una agencia internacional con mucha fuerza en todo el mundo, que seguramente ha hecho cosas muy buenas, pero en este caso, en atenciones psicosociales, seguramente algunos aciertos, otros no tanto. Este que les voy a comentar es uno de esos que no tanto. Estaban trabajando en una comunidad con vulnerabilidad psicosocial a partir de el encuentro de la pobreza en factores sociales. Eso quiere decir dificultades para el agua, para la comida, bueno, etcétera, etcétera, ya que pobreza no se reconoce únicamente como dificultades en el recurso económico explícito. Y estaban dando unas capacitaciones, palabra que me encanta, porque los profesionales sociales y los psicólogos que no la tenemos, vale, que no salimos de las capacitaciones, porque de por sí capacitar, o sea, yo voy y capacito al otro, como si fuera discapacitado o algo por el estilo. Yo voy y le capacito. Bueno, entonces fueron a dar unas capacitaciones en comunicación asertiva. Y entonces le enseñaron a la comunidad y una persona en específico, que es quien me cuenta la situación, le enseñaron en la capacitación que la comunicación asertiva era justamente no ser agresivo, pero tampoco ser pasivo y decir las cosas de tal manera que los demás entendieran que era lo que usted quería decir. Así que él llegó a la casa y reunió a su familia, su mujer, sus dos hijos, le dijo, bueno, a partir de ahora yo quiero hacerme entender muy bien. Y que tú entiendas, digamos Julia, que se llama la esposa, que tus deberes en la casa son estos, estos y estos. Hija, tus deberes en esta casa son estos, estos y estos. Hijo, tus deberes en esta casa son estos, estos y estos. Y a partir de ahora nos vamos a comportar de esta y esta manera. ¿Me hago entender? ¿Fue agresivo? Bueno, si le hacemos un análisis más profundo, pues posiblemente. Pero en la comprensión directa de esta persona, cuando allá le dijeron, es no ser agresivo, es no ser pasivo, es encontrar ese término medio, no fue agresivo, no fue pasivo.
Es decir las cosas de tal manera que los demás entiendan exactamente qué es lo que tú quieres decir. Él fue muy puntual. Ahora la pregunta, ¿fue asertivo? Él fue a la capacitación y la entendió. La cuestión es si resulta que yo me cuestioné sobre el saber de base, sobre el saber popular que tenía esta persona cuando yo le digo, es decir, las cosas de tal manera en que los demás entiendan lo que tú quieres que entiendan. Es ser claro. Porque resulta que los profesionales ubicados en ese lugar del saber, pues nos ubicamos desde nuestras formas. Pero resulta que lo que la comunidad necesita es que yo como profesional me ubique desde mis formas y desde mis saberes, o logre que la comunidad se encuentre con sus formas y con sus saberes. Es como si nosotros, por ejemplo, nos fuéramos a una comunidad que fue víctima del conflicto armado por paramilitares, quienes tenían la costumbre de no permitir rituales de duelo, y yo fuera y les enseñara talleres sobre cómo generar duelo. Válgame, por ejemplo. La función estaría en que la comunidad recobre, reidentifique y reestablezca sus formas tradicionales de duelo, porque esas son las formas en las que ellos construyen y elaboran el duelo. No si se necesitan 6 meses, que un duelo sano sería elaborado en 6 meses, o que un duelo de tal tipo, la primera fase es la negación. Eso lo necesitan las comunidades, eso es lo que necesita la población vulnerable cuando nosotros trabajamos con ellos. Saber que la primera fase del duelo es la negación. Es común del lado de las ciencias, sí, encontrarnos con intervenciones donde se está tratando a algunas víctimas de la violencia social o política con medicamentos psiquiátricos, a partir de diagnósticos patologizantes y psicologistas, construidos con base en las nosologías de la psicopatología, desconociendo, en muchos casos, los contextos sociales relacionales en los que se mueven las personas y que, por lo tanto, generan inmovilidad, retiro de lo público y una carga más en los sujetos. En mi concepto, estas actuaciones psicologistas no pueden ser avaladas como psicosociales. Un abordaje o enfoque desde lo psicosocial implica comprender el lugar que tiene la dignidad del sujeto social y la dignidad de la comunidad, la necesidad de desarrollar lugares colaborativos o solidarios dentro de las comunidades, reconociendo su lugar de acción, siendo el profesional un facilitador. Miren la palabra, un facilitador y no un generador de procesos, no un creador, un acompañante de los mismos. Se debe reconocer el principio de derechos, enfoque de género y una salud mental pensada desde lo comunitario y no desde lo individual, no desde lo neuroquímico. Ah, porque venga que la palabra neuro está de moda para que venda cosas, ¿no? Con mucho respeto con los neuropsicólogos y todo bien, pero no puedo seguir hablando de eh, imagínate, neurointeligencia comunitaria, una cosa por el estilo, porque ahora la palabra neuro es el prefijo que vende. De por sí lamentable, porque sé que el trabajo de los neuropsicólogos es muy formal, pero la palabra neuro se vendió para cualquier cosa, que le pasa lo mismo que al término psicosocial. Implica entonces una praxis con foco en un ser humano, en un proceso de co-construcción. Por tanto, cuando hablamos de un abordaje psicosocial, no es posible comprenderlo solo desde un cómo se hace o qué indicador de cumplimiento se alcanza. Implica reconocer un lugar ontológico, ético, político, epistemológico y metodológico, claro, a partir de estudios específicos en lo que implica ese enlace o esa bisagra, como la menciona Martín Baró, en la acción psíquica relacional y no desde otro lugar. Dentro del ontológico se reconoce al ser humano como un sujeto a partir de la relación y en construcción con el otro, constituido por condiciones biológicas, psicológicas, históricas, sociales, culturales, económicas, políticas, que lo determinan en un proceso dinámico de interacción social, comunicativa y simbólica, que implica el surgimiento de la propia subjetividad. Acá me surge, sí, aún tengo un poquito de tiempo, me surge un caso también a comentarles. Y es como resulta que dentro de los procesos de gestión social que nosotros realizamos con la Universidad de Santander, nos encontramos una persona clasificada en esos términos con depresión mayor.
porque resulta que ella tenía muchísima tristeza y muchísimo temor, porque y ya no tenía forma de resolver, porque veía que lo que le esperaba a sus hijos y lo que estaba haciendo de sus hijos era que fueran ladrones y adictos a sustancias psicoactivas como lo eran sus vecinos. Porque resulta que la forma en la que tenían también para conseguir recursos económicos era salir a robar. Porque resulta que dentro del grupo con el que salían a robar, pues se consumían sustancias psicoactivas. ¿Será que lo que necesita esta señora es un proceso de resignificación de esquemas cognitivos para que deje de tener visión de foco? Ahora me perdí. Que determina un proceso dinámico de interacción social, comunicativa y simbólica que implica el surgimiento de la propia subjetividad personal y en co-construcción con la colectividad. Lo que cada sujeto es, lo es en relación e interacción continua con los otros y otras y con su mundo simbólico. Por tanto, implica comprender la realidad más allá de lo meramente fáctico, en donde lo vincular, lo relacional, lo narrativo, lo simbólico y lo cultural hacen parte del análisis de la realidad que se construye en lo humano. En relación a lo epistemológico nos lleva a reconstruir las formas de construir el conocimiento, y es pensar que el conocimiento es base y propio de la construcción colectiva y no un saber determinado por sabios. El profesional que se ubica desde lo psicosocial se permite comprender un análisis desde las interacciones y relaciones. Por tanto, tendrá siempre en vista la formación sociopolítica e histórica de la comunidad con la que trabaja, aprendiendo de dichas construcciones, ya que son estas las que construyen al sujeto y configuran la base de interacción social y simbólica. Por tanto, en lugar del diagnóstico, no será una recolección de síntomas o procesos epidemiológicos, sino procesos y dinámicas de la comunidad que dan significados y sentidos sociales, que dan un lugar para la resolución y el afrontamiento, para la construcción de la resiliencia, para dar lugar a lo particular y a lo singular en cada uno de los integrantes del colectivo. Procesos de transformación política y sus luchas sociales, siendo estas bases para el empoderamiento comunitario, implicando esto que los sujetos sociales tienen la capacidad para sobreponerse al dolor a partir de su sabiduría popular, pues aun cuando las marcas del padecimiento social sean intensas, será el lugar de la transformación política el activo para la reconstrucción de la realidad y no para la reconstrucción de la realidad, una realidad que se forma en la construcción de su tejido social, implicando un lugar activo en la transformación del dolor y el padecimiento, en la construcción del bienestar social. En este momento salta a mi recuerdo cuando estaba trabajando con una víctima del conflicto armado, quien decía, era defensor de derechos humanos, víctima de desplazamiento, víctima de tortura por parte de agentes del Estado y luego capturado presuntamente por un falso positivo judicial. Y cuando yo estaba trabajando con él, él decía, yo la verdad no necesito que a mí me den plata por la finca que perdí. Yo no necesito que venga el presidente a pedirme perdón. Yo lo que necesito es que las injusticias que conmigo se cometieron no se sigan cometiendo con otros. Y de esa manera yo podría sentir que ya hay reparación hacia mi dolor. Eso implica realmente un cambio en la transformación de la realidad social de ese sujeto. Su accionar como defensor de derechos humanos le implica una transformación en su realidad psíquica. Otro ejemplo muy famoso. Las Madres de la Plaza de Mayo en Argentina. Si quieren revisar un poco alrededor, es una temática muy interesante lo que vivió Argentina en su momento. Porque tras la dictadura militar se empezaron a desaparecer a todos aquellos que ejercían algún lugar en la resistencia. De los últimos movimientos fue empezar a desaparecer a los pelados de bachillerato. La llamada Noche de los Lápices. Así hay una película de por sí muy interesante.
Cuando estos pelados empezaron a desaparecer, la presión social y política ejercida sobre la comunidad era muy fuerte, en donde habían comerciales que le decían a los padres, ¿y usted sabe dónde está su hijo? ¿Usted sabe qué es lo que está haciendo? Generando un lugar de angustia y culpabilidad sobre los padres, donde los padres entonces no podrían ir a reclamar sobre el lugar de la presencia de sus hijos, porque seguramente entonces no sabía dónde estaba y era porque no sabía qué estaba haciendo y era porque lo habría malcriado. Entonces, de alguna manera se merecía lo que le estaba pasando. Las madres, de por sí hay investigaciones muy interesantes sobre el lugar de la madre en estas acciones sociales. Las madres no soportaron ese lugar y se tomaron las calles. Y el impacto que generó la movilización de las madres de la Plaza de Mayo no solamente afectó la política argentina, sino que afectó la política mundial. Y su grito de nunca más generó la transformación de los entes en defensa de los derechos humanos. Señoras con miedo, que no requirieron ir al psicoanalista durante siglos para saber que tenían que ir a transformar la realidad social, que curaron su dolor a partir de abrazar a la otra y que dijeron el hijo de mi amiga es mi hijo. Y hoy en día siguen luchando porque aparezcan aquellos niños, hijos de sus hijas y hijos de sus hijos. Que luego entonces surge el otro movimiento que es la abuela de las abuelas de la Plaza de Mayo. Les recomiendo ese proceso histórico. Creo que más o menos voy dejando hasta acá, en donde entonces les propongo pensar lo psicosocial en términos de hacer un lugar de identificación de un método, una episteme, una ontología, una ética y una política propia, que identifique los procesos psíquicos desde los lugares de los procesos históricos. Tal vez uno a veces aprende más de psicología revisando historia y literatura que los mismos libros de psicología de siempre. Listo, espero haber generado suficiente problematización como fue el objetivo planteado desde el comienzo. Muchas gracias.